Hoy puedo decir, sin duda alguna, que el camino que he recorrido personalmente y en el que hemos avanzado como organización, nos falta un montón, ha generado valor individual, es decir, me quiero más. Valor social, que significa nos quieren más, nuestra marca ha ganado valor en el corazón de la gente. Valor organizacional, y es que nos va mejor en nuestros procesos de toma de decisiones y en nuestra capacidad de ver el mundo de manera más amplia. Y, lo más importante, podremos decirle a las generaciones que nos suceden, por allá cuando seamos ya grandes, que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos para no hacerle daño a ninguna niña ni mujer, para dejar de obstaculizar su desarrollo y apoyar esta causa, que no es de una ni de muchas, sino de la sociedad colombiana en su conjunto. Así termina el escrito de David Escobar, gerente de Confama, en lo que escribió en el libro de Hombres por la Equidad, y él es nuestro invitado de hoy. En este episodio conversaremos sobre hiperactividad, los rompecabezas, los diarios de motocicleta, ser feliz, la disciplina, los micromachismos, los cambios, las transformaciones y mucho más. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera, donde las personas sean el centro del mundo laboral. Nos motiva el talento como el motor de cambio y por eso estamos aquí, para ser la fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción para la comunidad de people, de talento, de HR, a través de historias, reflexiones y conversaciones con CEOs, con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio. Te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, y sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Ser un hombre feliz es encontrar la paz y la plenitud en cada instante de la vida. Básicamente es comprender que la verdadera felicidad no se basa en poseer cosas materiales o alcanzar metas externas, sino en cultivar una actitud de gratitud, aceptación y amor hacia uno mismo y los demás. Esto implica valorar los pequeños momentos de alegría, nutrir esas relaciones significativas que tenemos, encontrar un propósito y un sentido en cada acción que hacemos. Es cultivar el autoconocimiento y la autorreflexión, buscando crecer y evolucionar. Ser feliz no solo tiene un impacto positivo en nuestra vida, sino que también inspira y contagia a quienes nos rodean. En definitiva, ser un hombre feliz es un regalo que nos damos a nosotros mismos y a los demás, y es una forma de vivir en plenitud y contribuir al bienestar del mundo. Y ese regalo lo recibió David de su papá. Mi papá se llamaba Juan Gabriel Escobar, murió hace muchos años, en el año 92. Después te puedo contar esa historia, un momento muy difícil de mi vida, de la vida de la familia. Mi papá era un hombre muy especial porque era por un lado un hombre de campo, por otro lado un lector empedernido y por otro lado un hombre que trabajaba como en la banca. Trabajó en muchos de bancos en Colombia, entonces era como un personaje especial. Y tal vez la característica más singular de él que he aprendido con los años es que era un hombre feliz, un hombre alegre, un hombre fiestero, cuenta chistes, cercano a la gente. Y bueno, no es que yo haya heredado eso, lo menciono porque no es mi principal característica. Él era pues un gran bailarín, para ponerte un ejemplo. Y él me dejó muchas herencias. Yo lo conocí cuando él murió, yo tenía 16 años, que es una edad en la que uno todavía no conoce a sus papás como seres humanos, sino como la figura paterna. Pero hoy cuando me pregunto qué herencia necesito y qué herencia quiero tener de mi papá, pienso esa alegría y esa calidad humana. Y además pues ese amor por los libros que la verdad me marcó la vida para siempre. Mi papá... Y muy exigente, eso también debo decir, era un gran educador. Mi papá me empujó amorosamente a sacar la mejor versión de mí mismo todos los días, a mi hermano también. Siempre nos decía, escoja algo en lo que pueda ser excelente y dedíquese empedernidamente a ello. Un hombre muy especial, me hace mucha falta. Abrir las puertas hacia un mundo de infinitas posibilidades y descubrimientos. Tener una sed insaciable de conocimiento y un deseo constante de explorar, de cuestionar y de aprender. Es que la curiosidad nos impulsa a mirar más allá de lo evidente, a desafiar lo establecido y a buscar nuevas perspectivas. Nos ayuda a expandir nuestra mente,
a desarrollar nuestra creatividad y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos. Para uno ser una persona curiosa, para ti hacker que nos estás escuchando, pues hay varias cosas que uno puede hacer. Una mente abierta y receptiva, estar dispuesto a dejar de lado los prejuicios y estar abierto al aprendizaje constante. Es también explorar áreas desconocidas, leer libros diversos, conversar con personas de diferentes culturas que han tenido diferentes experiencias y también atreverse a las aventuras. Es que la curiosidad nos enriquece como individuos y nos ayuda a crecer a toda la sociedad. Y esta cualidad, esta virtud tan valiosa, la recibió de sus padres David. Y atención a esta historia con los rompecabezas. Yo creo que parte de su curiosidad es que él creció en una casa llena de libros. Es que yo creo que cuando uno crece rodeado de libros, uno termina amando los libros. También creció en fincas, en el campo. Mi abuela era una mujer del campo. Mi bisabuelo, que lo terminó criando a él, también era un hombre del campo. Y yo creo que eso se contagia, Ricardo, ¿cierto? Eso se contagia, esa curiosidad se contagia. Y también creo que hay una cosa especial en su formación, es que una parte importante de su formación de vida fue con los jesuitas. Y ellos, los jesuitas, tienen un tema ahí de curiosidad, sobre todo intelectual, muy poderoso. Yo valoro increíblemente muchísimo a los jesuitas como educadores. Y eso se le notaba a él, no solo en la disciplina para sus temas laborales, sino en esa búsqueda permanente del conocimiento. Beatriz Elena Arango es una mujer, está viva, comparto mucho con ella, es una mujer de una estructura, de una disciplina, de una capacidad de trabajo, de una porque le tocó la muerte de mi papá estando muy joven. Ella quedó viuda a los 40 años, calcula lo jovencita que estaba. Y ella literal, suena como un cliché, pero es la verdad, nos sacó adelante a nosotros, se dedicó a trabajar para poder pagar la universidad, para poder acompañar. Muy difícil porque cuando mi papá murió éramos dos adolescentes, yo tenía 16, mi hermano menor Santiago 14. Y te imaginas, pues, con todos los avatares de la adolescencia, ella combinó amor con disciplina. Y realmente yo siempre digo que mi mamá me enseñó a trabajar. Fue una supereducadora de una familia de educadores, hija de una familia muy especial. Mi abuelo fue muchos años trabajador, obrero de Coltejer, una empresa que ya desapareció, pero que está en el corazón de todos los colombianos, diría. Y cuando se retiró, se jubiló de Coltejer, montó una empresa y yo creo que ese espíritu del trabajo duro, esa lucha, mi abuelo era un negociante tremendo, le fue bien con eso, lo heredó mi mamá y nos lo pasó a nosotros. Cuando yo estaba chiquito me diagnosticaron, por ejemplo, esto es una historia muy bella, me diagnosticaron, ¿cómo se llama ahora? Déficit de atención. En esa época decían que uno era insoportable. Me iban a dar Ritalina y ella dijo, no, yo me encargo de él. ¿Cuál es el problema? Que no hay concepto, yo me encargo. Y me puso a trabajar, me puso a armar rompecabezas, en una Navidad me puso a hacer para todos los familiares bolsas de regalo, compraba los pliegos de papel para hacer bolsas de regalo, esas que venden hechas en los mercados hoy. Y me daba método y me decía, ¿cuál es la ruta? Primero volteé todas las fichas, separe el cielo, ponga los bordes, me ponía retos por día. Yo siempre digo que mi papá me heredó como esa creatividad, digamos, como ese amor por los libros, y mi mamá me heredó la capacidad de trabajo y el orden. Entendamos el método del rompecabezas, las bolsas de regalo y la obra de arte que hizo en el colegio. Lo que mi mamá hizo fue ponerme a hacer cosas y enseñarme a tener método y bueno, también con fuerza. Por ejemplo, pues yo hablo de rompecabezas, pero rompecabezas de 1000, 2000 fichas, y un niño con déficit de atención no se puede quedar quieto 5 minutos, y a mí me tocaba quedarme quieto 1 o 2 horas. Me decía, no se levanta hasta cuando no termine el borde. Hoy la meta es el cielo, vamos a terminarlo. Y lo mismo con el cuento de las bolsas de regalo empecé yo a hacer bolsas de regalo y a dañar papel y a botar pegante por todos lados, colbón que decíamos. Y me dicen, ¿y cuál es el método? ¿Y cuál es el plan? ¿Y cuál es el diseño? Entonces, bueno, no, vamos a hacer primero el diseño de la bolsa. ¿Pero dónde lo va a sacar? Pues compre una bolsa hecha en el Éxito. Traiga la bolsa hecha, desármela, haga un diseño. Bueno, ya hicimos el diseño, entonces ¿ahora qué va a hacer con el diseño? Póngalo encima del pliego de papel en blanco. Bueno, pero ¿cómo va a optimizar el papel? Y es un proceso. Yo creo que, pues obviamente no puedo decir que los psiquiatras no tienen razón al medicar a algunos niños, algunas personas, pero yo creo que lo que diagnosticaban antes más como un niño insoportable y poco concentrado y con unos problemas que no le permiten aprender,
No es completamente eso. Yo creo que detrás hay mucho potencial. Puede que haya gente que sí necesite el apoyo psiquiátrico y no puedo dudar de los profesionales. Pero yo sí puedo contar mi propia historia y a mí mi mamá me enseñó a concentrarme. Todavía me da trabajo porque yo digo que uno de niño hiperactivo pasa a adulto hiperactivo, pero digamos, soy capaz de quedarme en una reunión 2 horas y sentarme a escribir 3 horas y ya no siento ese calor en el cuerpo, ese ardor en el cuerpo que siente uno cuando está en segundo de primaria. Me iban a echar del colegio, Ricardo, porque no me aguantaba en clase y empecé con una cuchilla de un sacapuntas a tallar unas figuras en madera en mi pupitre y terminé pues con un tallado geométrico y unas figuras y unos animales y unas casitas y unas vacas y pero pues dañé el pupitre. La profesora no veía mi arte sino mi pupitre vuelto nada y me iban a echar, pero bueno, mi mamá lo impidió y se lo agradezco un montón. Mi mamá me ha salvado la vida muchas veces, pero bueno, esa herencia es muy, muy poderosa. Su hermano es uno de esos grandes amigos que él tiene. Eso sí, tiene gusto y perfiles totalmente diferentes. Y en la adolescencia, este hacker vivió una tragedia. Y es que en los años 70, cuando ella se casó, muy al principio de los 70, todavía una mujer tenía que pedir permiso para abrir una cuenta de ahorros o para sacar la licencia de conducir de su esposo, legalmente. Eran como leyes que han quedado ahí sin actualizar, sin cambiar, y ella pues dejó muy claro que el carro lo manejaba ella, que el pase lo sacaba antes de casarse y que la cuenta de ahorros, pues separada, era aún no negociable. Pues lo de mi papá fue muy duro porque además fue una muerte violenta. Él fue asesinado, año 92, Medellín, todo lo que implicaba esta ciudad en esa época: narcotráfico, delincuencia común, complejidad absoluta. Y, y la verdad sí, muchas lecciones y una familia muy unida, y pues nos tocó una época muy dura económicamente, no solo emocional, sino que económicamente hubo momentos pues donde no había para pagar la universidad. Yo, digamos, tuve becado más de la mitad de mi carrera y, y bueno, mi mamá se la rebuscaba por todos lados y trabajó en lo que le tocara. Mi mamá trabajó en comercio, trabajó en confecciones, trabajó en alimentos, el trabajo que más amó al final de su vida fue el del sector social. Trabajó con una entidad muy querida en Medellín que se llamaba la Congregación Mariana, una entidad que está dedicada sobre todo a salud. Hoy se llama el grupo BID como vida. Es un grupo creado por egresados del Colegio San Ignacio, muy cercanos a los jesuitas, que es un grupo social y empresarial que tiene clínicas, odontologías, hogares para adultos mayores, tiene colegios. Es un grupo como empresarial social, una fundación. Y son los dueños de la Clínica Cardiovascular de Medellín, una de las mejores clínicas de esta ciudad, y trabajó allá como en la parte financiera. Tremenda, porque llegó a trabajar en la parte financiera y llegó un día llorando y me dice: tengo que presentar un informe a la Junta y yo no sé Excel. 55 años tendría ella. Enséñeme. Yo, enséñeme como para la próxima Junta. Y es tan tremenda que aprendió Excel y aprendió tablas dinámicas. No sé si sabes de qué estoy hablando, pues en ese mundo. Y pues hacía sus informes de contabilidad de cartera de esa clínica sola. Al principio la ayudé yo, siempre me ingeniaba enseñándole, pero tremendo personaje. Y nosotros pasamos a la universidad los dos en Medellín. Yo me iba a ir, cuando mi papá estaba vivo, tenía un plan de irme a estudiar una de mis pasiones. Quería estudiar literatura en Europa, bueno, en Gran Bretaña. Mi sueño era ser profesor de literatura, no tanto como escritor, pero sí profesor de literatura. Eso no se pudo por muchas razones, sobre todo estar cerca de la familia. Y dije: ¿qué estudio? Entonces, me gustan las matemáticas y la física, estudio ingeniería y terminé estudiando en EAFIT. Me dieron una beca para el primer semestre y por ahí me fui yendo. Una universidad además en la que habían estudiado mi papá y mi mamá, los dos se conocieron allá. Y pues le tengo una gratitud profunda a esa universidad. Hoy el mayor honor de mi vida es ser miembro de su consejo superior, habiendo sido becado, hijo de 12 afitenses. Y pues ahí, digamos, terminé la ingeniería. Te voy a decir que soy ingeniero, pero terminé la ingeniería gozándome sobre todo las ciencias básicas. Y mi hermano estudió en otra universidad aquí de la ciudad, todos los temas de administración agropecuaria y todo eso que le encanta. Lo que más le gustó de la universidad no fue la ingeniería, precisamente. Y en EAFIT encontré mi gran vocación, pero no me la encontré en un laboratorio de máquinas y herramientas o de materiales, que era lo más importante en mi carrera. Me la encontré en los grupos estudiantiles y en la representación estudiantil y en la participación en todo ese gobierno
universitario, en esa participación universitaria, me metí al comité de producción y luego al consejo directivo y luego al consejo académico y ahí tuve momentos como de epifanía. Por ejemplo, un comité de becas, NEAFIT. Todavía son las universidades privadas del país que más becas tienen. Pues no me acuerdo qué porcentaje, pero pues decir vos que el 40% de los estudiantes tienen algún tipo de apoyo, una cosa así. Y entonces nos meten a los representantes estudiantiles al comité de becas y al ver esas historias de vida, un poco identificándome por lo que te acabo de contar, y al ver a una gente haciendo unas luchas, a unas familias haciendo unas luchas brutales para sacar adelante la educación de los hijos, yo me conecté con eso. Y dando discusiones sobre el futuro de la academia, me tocó un momento donde esa universidad se estaba reformando con uno de mis más admiradas personas en la vida, que era Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, el papá de Alejandro Gaviria, el ministro, pero en esa época lo importante era su papá, que había sido ministro también, que había sido alcalde de Medellín y era rector de la universidad. El último liberal, digo yo, de al menos de Antioquia. Un hombre extraordinario, irreverente, inteligente como el que más, divertido. Y él dijo a esta universidad, que era una universidad técnica fundada por los empresarios, la vamos a volver una universidad humanista, la vamos a volver una universidad global y la vamos a conectar con el mundo. Y esa visión de él, pues donde nos permitió a los estudiantes participar, a mí me enamoró de la educación. Entonces yo descubrí que yo me iba a dedicar a los temas sociales, énfasis en educación, de representante estudiantil en EAFIT. A mí mi vocación la definió mi tarea curricular o extracurricular. En el intricado laberinto de la vida, una beca se erige como un faro de esperanza. Es una llave que desbloquea puertas antes inaccesibles. Es el poderoso instrumento que desafía los ciclos de pobreza y desigualdad. Es una oportunidad que se despliega como un mapa que guía a los soñadores hacia horizontes más amplios. Este tesoro invaluable libera a las mentes inquietas de las ataduras del destino predestinado y les concede el poder de escribir su propia historia. Así, a ti, que nos escuchas, debemos impulsar más modelos de financiación de la educación y apoyar para que los jóvenes puedan ir a estudiar a los mejores lugares. Primero tuve una beca de ayuda económica, luego una beca de excelencia académica y luego becas por ser tan activista, pues o tan activo en los temas estudiantiles. Yo una vez hice la mitad de mi carrera la pagó esa universidad y la otra, pues esfuerzos de la casa de mi mamá, que era la que trabajaba. Muy entregado a esa universidad, un todo y por todo. Yo, como te digo, ahí empecé los temas académicos, los temas de becas, los temas sociales, los temas políticos. En esa época estábamos en todo el tema del proceso 8000. Presidente Samper y todos los representantes estudiantiles de las universidades públicas y privadas de Antioquia marchamos juntos. Yo me acuerdo, esa era una época de mucho idealismo, nosotros escribíamos cartas y pensábamos que el presidente iba a renunciar por la carta de nosotros, tan dramática y tan bonita y pero porque nos parecía inadmisible lo que estaba pasando ahí en términos de corrupción y de mezcla de narcotráfico con política. Entonces también me fui como enamorando de los temas públicos, pero bueno, al terminar la universidad... En los caminos de América Latina se encuentra la esencia misma de la aventura y la transformación, que cuando uno recorre estas tierras se mete en un viaje de descubrimiento, de redención. Cada kilómetro recorrido tiene hilos invisibles entre culturas, historias, sueños. Y es que no se trata solo de recorrer paisajes espectaculares, ciudades vibrantes, sino en sumergirse en una región que está llena de pasión, obviamente de desafíos, y en un constante deseo de cambio. En cada paso respiramos la lucha de aquellos que sueñan con un futuro mejor y el deseo de ser protagonistas de sus propias vidas. Recorrer América Latina es una invitación a maravillarnos, a aprovechar su riqueza cultural y a mirar más allá de los lugares comunes para comprometernos con la construcción de un continente justo y equitativo. Imagínense que este hacker colombiano tenía un sueño, que cumplió, aunque no fuera con el compañero de viaje soñado. Mi papá tenía un sueño con nosotros, conmigo, y era hacer un recorrido por toda Sudamérica. Él quería hacerlo en carro. No lo alcanzamos a hacer juntos, entonces yo me senté con un par de amigos de la infancia, Emilio y Eduardo, y les dije, yo tengo este sueño de irme por toda Sudamérica, mínimo 6 meses, de mochilero, o sea, a dedo, en bus, en lo que haya, en barco, y nos fuimos. Ellos me copiaron y nos fuimos. Paré la universidad, mi mamá pensó pues que me había enloquecido, que me iba a volver hippie para siempre, y nos fuimos, un blue jean, una mochila y una plata, una tarjeta de crédito para emergencias que utilicé para comprarme una carne en Perú una vez, que llevaba mucho tiempo sin comer carne.
y bueno, trabajando a ratos y gastando. Yo tenía un carro, medio carro, que me había quedado de la herencia de mi papá, porque la otra mitad era de mi hermano. Y con esa plata nos fuimos de viaje. Y fue un viaje iniciático, un poco de quechua, gente de todo el mundo viajando por Sudamérica, de Europa, de Asia, bueno, me acuerdo de israelíes, unos amigos de Eslovenia, mujeres argentinas, chilenas, de Estados Unidos. Fue como una conexión con un mundo distinto. Yo ahí me enamoré de América Latina, pues, para decirte de una manera, me di cuenta de lo parecidos que somos. La oportunidad que tenemos como región tan poderosa. Pero entonces llegué pues con el pelo hasta la cintura y sin afeitarme. Bueno, me afeité en la terminal de buses para que mi mamá me reconociera cuando llegué. El plan: recorrer 8.000 kilómetros en 4 meses. Objetivo: explorar el continente latinoamericano que solo conocemos por los libros. Una película que recomiendo se llama Diarios de motocicleta. Es la historia del Che Guevara en sus inicios. Y hay frases fascinantes como: seamos realistas y hagamos lo imposible, dice Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che. O viajar es hacer un viaje dentro de uno mismo, como dice su compañero Alberto Granada. Y otra que me fascina es: no hay más revolución que la de la conciencia individual, que dice el Che. Así que te invito a ti, hacker, a recorrer, a ampliar las perspectivas, a generar un aprendizaje intercultural y a mejorar las habilidades de comunicación, empatía y comprensión que se viven en todos estos viajes. Brindo por Perú y por América Unida. No, pues gente increíble. Yo aprendí una cosa, ahora que estamos hablando de los nómadas digitales y toda la gente que viaja por estos países. Medellín, pues, dicen que es la capital de los nómadas digitales de América Latina ahora, dicen los números. Hubo 2 amigos de Eslovenia que nos conocimos en Bolivia, que nos vieron regateando algo y a ellos se dieron cuenta que a nosotros todo nos valía pues la mitad. Ellos pues no hablaban español, entonces se nos arrimaron y dijeron: ustedes ven, nosotros somos tal y tales de Eslovenia y ¿será que podemos viajar con ustedes? Es que vemos que ustedes tienen una facilidad para lograr buenos precios, que la gente les ayude, que los dejen llevar, que los lleven gratis en el carro, en el bus. Entonces les dijimos: listo, de una. Y eran mochileros como nosotros y aprendí una cosa tan bonita. Hoy uno de ellos, bueno, la última vez que tuve contacto con él por Facebook, era miembro de la Corte Suprema de Eslovenia. Uno no puede, era pues un mochilero hippie. Uno debería aprender de cualquier persona que se encuentre, ¿cierto? Al principio yo dije: estos se quieren aprovechar de nosotros, no sabe quiénes son, uno no sabe a dónde va a llegar la gente. Entonces me pareció muy bonito ese contacto. Conocimos, bueno, chilenos extraordinarios, muy buenas amistades que persisten. Anécdotas todas, pues atrapados en un hotel una semana. Ese fue muy bueno. En Uyuni, en Bolivia, hubo un aguacero, se fue la carretera y se fue el ferrocarril. Entonces quedamos atrapados en la ciudad, el Salar inundado, básicamente cerrado, y quedamos en un hotel, en uno de esos que son como esos cuartos colectivos, un hostal. Y había gente de todo el mundo, pero no me olvida que había un palestino y había 2 israelíes. Y eso puede ser una semana encerrados. Y yo dije: aquí nos vamos a matar. Pero terminó siendo una clase de geopolítica, de convivencia al final terminamos amigos porque como todos somos gente, como dice alguien que trabaja conmigo, eso fue una bonita lección. Pero bueno, todas las aventuras y historias que quieras, amoríos, desamoríos, o sea, desamores, paisajes brutales y al final, repito, un amor por América Latina, por sus paisajes, por su gente, una bondad, una familia en el norte del Perú de muy pocos recursos. Nos invitó a su casa, nos dijo: váyanse en esta ciudad, no la teníamos en los planes, la ciudad que se llama Sullana, en el norte del Perú. Nos llevó a su casa, nos alojó, se salieron de los cuartos para que nosotros tuviéramos camas, nos mostraron su ciudad. Después nos conectaron con unos familiares de ellos en una ciudad más al sur, más conocida, que se llama Trujillo, y ahí pasamos un 31 de diciembre acompañados de una familia totalmente desconocida que nos acogió, nos dio comida, nos dio cama. La bondad de la gente, la bondad de las personas. Cuando uno conecta en el nivel humano, todo cambia. Y se conoce a uno mismo, que es lo más importante. Yo hice un diario lo perdí, pero me acuerdo muchas de las cosas que escribí en el diario. Yo me acuerdo, nosotros cuando hicimos los canales australes, que salir de ahí de la zona de, eso es que Chiloé, esa zona del centro de Chile, pues queríamos hacer una parte en barco, pero el presupuesto de nosotros era un barco con primera clase, segunda clase, tercera clase, carga,
Después seguían las ovejas y debajo de las ovejas éramos nosotros, pero pasamos delicioso. Regresó a Colombia y debía ahora sí enfilar su foco en el mundo laboral. Y tenía que hacer la práctica, entonces, ¿que dónde va a hacer la práctica? Me conseguí una práctica en una empresa queridísima por los antioqueños que es Sura. Entonces mandé la hoja de vida y lo primero que me hizo la llamada, quien fue mi jefe y es ahora un gran amigo de ella, ya se cortó el pelo. Y yo sí, claro, pues era mentiras, porque esa tarde fui a mutilarme, fui a mutilar, como decimos los antioqueños, fui a cortarme el pelo. Y bueno, y trabajé en Sura, me tocó venir de pelo hasta la cintura y de un blue jean para 6 meses. Y seguramente un olor a la medida de esas características, a trabajar en Suramericana de corbata. Pero qué tremenda escuela me encontré en esa empresa. En esa empresa, además, pues que era muy exigente y aprendí mucho temas de finanzas, temas de estrategia. Y me dieron confianza desde practicante, me dieron confianza. Yo pues hice viaje internacional de practicante a Atlanta, me acuerdo, a estudiar. Un tema de indicadores de gestión para empresas de seguros, que ya no me acuerdo pues ni un renglón, pero sí me acuerdo del viaje. Y además es una empresa con una relación con la sociedad colombiana muy, muy amplia. Entonces era una empresa donde el presidente hablaba de paz, donde había en la galería de acceso había una exposición de arte impresionista europeo, donde cada que había una campaña presidencial invitaban a los candidatos a hablar en el teatro, todos los candidatos de todos los partidos de manera plural a hablar con los empleados y que les preguntaran. Era una empresa con cine, el cine cultural, uno de los cines culturales más importantes de Medellín era el Subterráneo, en la sede principal de Sura. Después lo tuvieron que cerrar por los temas de seguridad. Pero yo dije, apadrinaba fundaciones en la ciudad, nos llevaban al norte de la ciudad, a la Comuna 2, me tocó un recorrido con una fundación de la que soy pues muy cercano ahora, desde los 90 hasta ahora, que se llama Nuestra Gente, que era teatro y cultura luchando contra la violencia de Medellín y contra toda lo que implica la violencia del narcotráfico en los barrios de la ciudad, desde el arte y la cultura, imagínate. Y yo veía a Sura metida en todo eso y dije, las empresas son una maravilla, ¿cierto? Pues las empresas son una nota, ahora pues me aburrí. Hagamos una pausa. Como sabes, en Hackers del Talento estamos en una misión: cambiar el mundo laboral por uno más humano, inclusivo y próspero. Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda. Te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Pero. Nada, yo me quedé de analista, fue pues mi primer trabajo. Pero lo que pasa es que Sura, como todas las empresas grandes, hace reestructuraciones todo el tiempo. Entonces yo tenía un par de proyectos y empezaron una reestructuración y me dijeron, bueno, sus proyectos se acaban, pero usted es una persona valiosa para nosotros, pero no sabemos qué ponerle a hacer. Le pagamos pues este sueldo, pero no sabemos bien qué lo vamos a poner a hacer. Pero tranquilo, que no va a perder su trabajo. Y yo les dije, no, si no me tienen que poner a hacer, tranquilos, quedamos de amigos, yo me voy para la universidad. Me faltaban materias. Entonces dije, no, yo acelero la terminada de la carrera y después hablábamos cuando yo termine. Me fui porque quería ser director del periódico estudiantil de AFIT. Me lancé a una campaña electoral para ganar esa dirección y saqué solo el voto mío. Y perdí. Me dediqué a terminar la carrera. Y bueno, y tengo un cariño profundo por Sura. Sura, pues después no trabajé nunca más allá, pero hemos hecho muchas cosas juntos y me dio una beca para estudiar mi posgrado después cuando decidí meterme al mundo público, que es parte de mi carrera. Los cambios en la vida, en el mundo del trabajo, en las rutas de lo privado a lo público, de influir con la escritura, se generan aquí. Yo terminé la carrera, mi jefe de Sura me dijo, tengo un ofrecimiento, pero no es en Sura, tengo una empresa familiar, trabajé en esa empresa, una empresa de retail, de ropa interior femenina y de una empresa de comercio que se llama Tania. Tenía muchos almacenes en Antioquia, en Bogotá, en todas partes. Trabajé de un tiempo, me dieron mucha libertad
Yo tenía el sueño de trabajar en una empresa de tecnología, como bien innovadora, como entrar a una cultura distinta, menos burocrática, menos seria. Y en Antioquia estaban fundando una empresa que ya no existe, es parte de Tigo, la de telecomunicaciones, que se llamaba Orbitel, que era como, yo digo que fue un gran emprendimiento porque fue una banda de personas dirigidas por Alejandro Ceballos, que venía de presidir Leonisa, una empresa que se había internacionalizado, y les dieron un cheque de $150 millones y una licencia de larga distancia, y les dijeron, monten una empresa de telecomunicaciones. Entonces, una empresa joven, una empresa en tecnología, una empresa... Me presenté como a 3 puestos allá, nunca pasaba. Tengo que confesarte, Ricardo, que yo las pruebas psicotécnicas no son lo mío. De pronto es porque pienso una cosa y después pienso la otra y porque pues dudo. Que creo que es una disciplina, pero también puede ser un defecto en ese mundo. Entonces no pasaba y no pasaba hasta que logré pasar a un cargo de talento humano en esa empresa, en Orbitel. Allá tuve, pues entré por ahí, a los 2 meses presenté un informe que decía que mi proyecto no era necesario y mi cargo tampoco. Y me dijeron, bueno, venga a ver qué hacemos con usted. Y ahí me tuvieron un tiempo leyendo y después me moví en muchos temas, sobre todo en temas de lo que hoy llaman analítica de datos y business intelligence. Me metí en los números y econometría, todo eso. Y fue una cosa súper divertida. Pero yo desde AFI había quedado con la espina de lo público. Entonces le dije al presidente de la empresa y a mis jefes, les dije, mire, yo quiero meterme a la JAL del poblado de Medellín, que era donde yo vivía, donde he vivido. Entonces me dijeron, listo, no hay problema, eso es que Medellín es ad honorem, usted sigue trabajando y hace su cosa para la JAL del poblado. Y me lancé y yo creo que con los amigos de mi hermano que era tan popular y las amigas de mi mamá y la gente que había conocido en Edafit, pero aquí una votación y quedé muy buena. Y me fui enamorando de lo público y en esos días del Colombiano me llamaron para que escribiera una columna en un periódico, no en el periódico pues grande, el Colombiano, sino en los periódicos como zonales, como locales. Después de escribir una columna sobre educación, de temas urbanos, puros temas que me interesaban y de los que no sabía absolutamente nada. Y escribiendo esa columna, un día me llamó un señor que se llama Sergio Fajardo, que escribió una columna, vi una columna de esas y dijo, me gustó su columna. Él se había lanzado una vez para la alcaldía de Medellín, había perdido, y yo lo invito a tomar un café. Estaba de subdirector del Colombiano, el hombre. Yo me tomé un café con él y yo vi un tipo apasionado por la educación, inteligente, más decente, me pareció, sentí una conexión, le dije, cuente conmigo, yo le ayudo, usted quiere ser alcalde, yo le ayudo. Yo no me puedo salir de trabajar, pero pues yo le ayudo. Y ayudé en algunas cosas en la campaña y luego me llamó y me dijo, quiero que sea parte de mi equipo de trabajo y estuve de secretario privado de él en su alcaldía de Medellín 4 años. Entonces era una tribu muy distinta, me imagino, a la que hay normalmente en un sector público. Todos éramos amigos de todas las edades. Pues yo te digo, ese es un trabajo que yo disfruté profundamente, aprendí mucho, me amplió digamos, el ancho de banda, que ustedes conocen los barrios y conocen a los líderes barriales y conocen el sector cultural y el sector social y los artistas y también los empresarios y los académicos. Y es como si a uno le dijeran, vea, le vamos a hacer un curso acelerado en inclusión, le vamos a ampliar la mente y el corazón. El sector público es una escuela tremenda, pero también es un servicio con mucha retribución. Dificilísimo, porque además nosotros no sabíamos nada de eso. Yo tengo que confesar que a mí él como alcalde me dijo, aquí hay $400 millones, usted me va a ayudar a sacar adelante los proyectos más importantes de esta ciudad, bibliotecas, colegios. Yo tenía 27 años y me va a ayudar a coordinar mi gabinete y la relación con el sector empresarial. Fue entregando cosas y yo pasé muy bueno, te digo, fue como alucinante, como dicen ahora. Me siento orgulloso de lo que pude ayudar, también siento cierta humildad con las cosas que no salieron bien, pero pues mucha humildad y reconocimiento de que todo no puede salir bien. Pero yo creo que hicimos un aporte. Y ahí, terminando esa alcaldía, yo dije, yo quiero estudiar administración pública porque lo mío es la política. Loco de amor por lo público. Me fui a estudiar a Estados Unidos, me presenté a una maestría, pasé, no tenía con qué pagármela, conseguí apoyos, empresas de Antioquia, Colfuturo, vendí el apartamento que tenía y me fui a estudiar administración pública a Estados Unidos, a Boston. Y llegué pensando pues que podía ayudar a cambiar el mundo. Este hombre Fajardo me hice amigo de él con los años y estaba en la campaña presidencial, le ayudé con eso. Perdimos hasta los calzones, ¿cierto? Al final terminamos apoyando a Antanas Mocus, un hombre bellísimo, no suficientemente valorado en el mundo político colombiano actual, pero
un hombre que abrió camino y enseñó tantas cosas, ¿no? Fue muy bonito conocerlo a él y a su gente. Y recorrí el país, entonces era bacano, pues reunirse con estudiantes, con profesores, con empresarios en todas las regiones. Pero pues llegué más aporreado, yo después de esa campaña llegué enfermo, me divorcié y me había gastado todos los ahorros ayudando en una campaña que era pues financieramente inviable porque era independiente, pues nadie quería que eso sucediera en el país, yo creo, no era el momento. Y bueno, me vine a trabajar a Medellín, a buscar trabajo un poco aporreado. Y pues Boston es un sitio muy especial porque pasan muchos de los líderes mundiales en medio ambiente, en política, en empresa. Entonces, pues conocí gente extraordinaria, aprendí un montón y la experiencia de vivir en esa ciudad y estudiar en esa escuela Kennedy de gobierno de Harvard es como una burbuja de conocimiento, una burbuja de idealismo, una burbuja de liberalismo también, porque es una escuela liberal, abierta. Me tocó la campaña de Obama, la primera. Hasta plata donamos, pues, su presupuesto de estudiante allá en Estados Unidos, pues, bajo la línea de la pobreza, pero pues $50, cualquier cosa, porque era como una ilusión de que la política se podía hacer diferente, ¿cierto? Eso es una experiencia bonita, es bellísima, es desafiante intelectualmente, es, pero también es una tara, hombre, porque llega uno pensando que de verdad el mundo lo puede cambiar uno y que uno es un salvador de alguna cosa y todos somos chiquiticos al lado de los problemas que hay y máximo lo que uno puede hacer es cambiarse a uno mismo y si acaso hacer un aporte minúsculo en el gran panorama pues de las cosas y de la vida. Entonces uno llega con el ego muy subido y yo llegué con el ego muy subido y pues yo creo que en parte esa campaña que ayudé en el 2010 es como lo que dicen en Estados Unidos, pues una falla de liderazgo. Yo no la pensé que podíamos todo y pues no podíamos todo, no vimos como el contexto, como el panorama general de las cosas políticas en Colombia. Pero bueno, como dice un mentor mío, me quedaron lesiones, pero también me quedaron lecciones. Entonces, pues nada, eso todo yo lo veo ya como un aprendizaje. Y además, pues yo no había recorrido Colombia, porque cuando yo estaba más pelado Colombia, pues había ido a algunas cosas medio de mochilero, pero era muy insegura. Estábamos en un momento duro de las FARC y de la guerrilla. Entonces, pues recorrer Colombia no era lo que uno más hacía, entonces, pero en ese ejercicio más político sí me tocó recorrer muchos departamentos y conocer mucha gente. Y de nuevo, es que cuando uno ve de cerquita, cuando uno ve de lejos, uno dice, el otro es peligroso, o la otra región es distinta. Y cuando uno se acerca y uno ve los paisajes y los ojos y los rostros y las historias, yo creo que si uno es sensible, uno se enamora. Entonces me enamoré también de Colombia y dije, qué tremendo país tenemos, qué potencial. En el mundo de los hackers del talento, entender la importancia de controlar el ego es clave para alcanzar el máximo potencial y el de las otras personas de un impacto. Ser conscientes de nuestras habilidades y logros nos impulsa a superarnos, pero debemos evitar que el ego se infle y nuble nuestra visión. La verdadera grandeza radica en ser humildes y que reconozcamos que siempre hay algo nuevo por aprender. A ti que me escuchas, hacker, es importante valorar la diversidad de conocimientos y experiencias, comprender que cada persona es una fuente de aprendizaje y saber que el ego desmedido solo limita las oportunidades de crecimiento y colaboración. Bueno, pues entonces este hacker vuelve a trabajar en el mundo de las telecomunicaciones y luego pasa al mundo público con Aníbal Gaviria. Llegó alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y me dijo, ¿usted que le apasiona esto? Véngase director de planeación. Ahí duré 5 meses. Lo que pasa es que yo había estado en un mundo público muy distinto y ya cuando es más político y es más... Ahí me equivoqué. Llegué otra vez un poco arrogante y convencido de que yo no me dio muchas veces trabajo entender lo político. Yo ahora creo que lo entiendo un poco mejor, pero me estrellé con la política real varias veces. Entonces, esos meses como director de planeación de la ciudad, haciendo el plan de desarrollo y todo, primero me enseñaron que hay que respetar a todos los políticos. Que no es un trabajo cualquiera, no es fácil, no todos son malos. Segundo, me enseñaron que no todo es mente, porque yo era muy intelectual y pues más allá de Estados Unidos y en esa universidad uno cree que se las sabe todas. No, también es más, en política es más importante escuchar que hablar y es más importante aprender de lo que dice la gente que saber cosas. Pero bueno, fue como un paso muy corto. Hay un libro de Medellín que se llama El peladito que no duró nada, de la época del narcotráfico. Y entonces tenía unos amigos que me decían el peladito que no duró nada en planeación de Medellín. Y me salí y monté una empresa de consultoría. Fue un momento como de recoger y reflexionar. Dije qué me gusta hacer y hice lo que me gustaba para el sector privado varios años, desarrollo urbano, emprendimiento, educación, y creo que algo así como lo que vos hiciste. Pero estar de asesor y consultor no es tan divertido, ¿cierto?
pues habrá gente a la que le fascina, nació para eso. Para mí no era tan divertido, yo quería como la cosa real, ¿cierto? Como no ver la película, sino estar en ella. Entonces hablé con el Juan Luis Mejía, el que fue ministro de Cultura, que fue rector de AFID muchos años, ahora se retiró. Y me dijo, en tal ONG están buscando un director, una ONG de emprendimiento, una fundación empresarial de emprendimiento y de microcrédito, Interactuar. Yo no había hecho pues un proceso de selección desde cuando no pasaba las pruebas en los 90. Y listo, y me pasé a eso y me gocé que lo que hace es promover el emprendimiento en barrios y veredas de varios departamentos. Yo creo que van 4 o 5 departamentos de Colombia. Ahí estuve un par de años. En la entrevista de selección me dijeron para dónde se iría. Y yo, si a mí me llegan a llamar de Confama, me voy. Porque es que yo creo que las cajas de compensación bien entendidas en este país son unas plataformas público-privadas y sociales de construcción de valor, de promoción del capitalismo consciente, de generación de oportunidades de progreso para las familias. Pues son las entidades sin ánimo de lucro más grandes de Colombia. Pero al mismo tiempo, pues yo digo, una caja de compensación es muy especial porque está afiliada, al menos en Antioquia, nosotros estamos afiliados a la Federación de ONG. Entonces son como al mismo tiempo empresa y fundación de impacto social, pero también pueden hacer pues negocios sociales. Y yo decía, este es el trabajo más bacano de esta ciudad. Conocí pues a la señora que la manejaba, una mujer increíble, María Inés Restrepo. Y cuando trabajé en la alcaldía uno decía, ¿con quién hago lo de emprendimiento? Pues con Confama. ¿Y con quién hacemos lo de las bibliotecas? Pues con Confama. ¿Y con quién hacemos el proyecto de primera infancia? Pues Confama tiene el programa de primera infancia brutal. ¿Y con quién hacemos temas de deporte? Y siempre era Confama. Yo decía, ¿qué es esa entidad tan extraña? Como ese ornitorrinco de las empresas o de las fundaciones. Por un lado es como colegio y por otro lado es clínica y por otro lado es entidad social y por otro lado es como tan empresarial. Yo digo, esto es espectacular. Para mí juntaba los dos mundos que amaba, la suramericana que había conocido en los primeros de cambio, el sector público del que me había enamorado y yo dije, quizás estas plataformas se pueden llevar a otro nivel y ya llevo 7 años aquí gozándomela, ¿cierto? Con un equipo sobrado y inventando cosas, tratando de responder a los desafíos de las empresas y a los desafíos sociales de Antioquia, que es nuestro departamento y yo creo que hemos hecho unas cosas súper bonitas, ya lo dirá la historia, pero hemos hecho unas cosas útiles. El poder de las cajas de compensación es inmenso para transformar, conectar, crear cultura, educar, en fin, en resumen, mejorar el bienestar del entorno. Yo creo que nosotros hemos logrado desarrollar una cultura que es como emprendedora. Yo digo posibilista, que es un poco un término heredado de Steven Pinker. ¿Cierto? Nosotros no estamos parados en cuáles son las normas que tenemos y las restricciones financieras que tenemos, sino preguntándonos cuáles son los desafíos más grandes de la sociedad antioqueña y qué nos podemos inventar, como si fuera un laboratorio de innovación social, Ricardo, como si fuera un espacio. Es que en lo público es muy difícil innovar. Yo que estuve ahí tantos años, uno llega, dice un exministro de Hacienda colombiano que uno a lo público llega a gastarse el coeficiente intelectual. Uno lo que sabe lo pone y se tiene que ir rápido, pues apenas hizo lo que sabe porque no hay tiempo de pensar, ni de respirar, ni de comer muchas veces. Entonces es muy difícil innovar porque y además frenético. Usted tiene periodos de 4 años que vuelven periodos de 3 o de 2 años y medio porque al principio está entendiendo y al final se está cerrando. Entonces hay como ese frenetismo, esa dificultad para innovar. Y las empresas que son muy buenas para innovar, pues no tienen esos incentivos para hacer la transformación social, aunque son unas plataformas potentes para el cambio. En cambio, estas instituciones tienen como esa mezcla de los dos, y yo creo que crear aquí es mucho más fácil que crear en otros espacios. Yo creo que hemos creado una cultura que coge lo mejor vamos a cumplir 70 años el año entrante, coge lo mejor de estos 69 años, pero sí, nos hemos inventado cuanta cosa hemos podido y nuestra mirada no es de una caja de compensación. Nosotros decimos que somos un conglomerado social que emerge de una caja de compensación, que surge de una caja de compensación y siempre todos los días nos preguntamos cómo hacer bien la compensación familiar. Y hay gente que dice que es mañé, pero yo digo, si es mañé la solidaridad, entonces cámbiese de país, ¿cierto? O que es anacrónico y le digo, pues si el diálogo social es anacrónico, pues no está entendiendo la realidad colombiana, ¿cierto? Las cajas de compensación se basan en 2 o 3 conceptos. Uno es el diálogo social, es el diálogo entre gente distinta, en el caso de nuestros sindicatos y trabajadores y empresas. Y otra es la solidaridad, que es que el que más tiene pone más y pone para el desarrollo de los otros. Y yo digo, esas cosas que eran tan importantes en los 50 siguen siendo súper importantes hoy. Entonces yo veo que son unas instituciones súper actuales,
Entonces, lo que nosotros hacemos todos los días es preguntarnos cuáles son los desafíos sociales de donde estamos. Que es que hay que llevar internet a los pueblos. Ahí estamos preguntándonos cómo llevar internet a los estudiantes nuestros de los pueblos. Que es que aparece el desafío del hambre el año pasado por la inflación de alimentos y cómo nos inventamos un programa para mitigar el hambre en conjunto con las empresas de Antioquia. Que es que hay un problema de educación técnica pertinente de buena calidad y que nos inventamos. Y es como, yo creo que es como, yo le digo al grupo de Confama que ya vamos por 8.000 personas, una comunidad de idealistas, porque es ese tipo de gente que todos los días está inventando algo para resolver problemas sin preguntarse lo difícil que es y lo imposible que pueda parecerle a otros. En todo caso son instituciones complejas, grandes, burocráticas, antiguas, pero ahí vamos en una ruta de ponerla en donde debe estar. Lo hemos puesto el proyecto cultural en el centro, que Colombia no tiene un proyecto cultural, por ponerte un ejemplo. Cultural no en el sentido de artes y letras, que son muy importantes, sino cuáles son los valores colombianos, cuál es la narrativa, el relato colombiano, dónde está la diversidad en el relato colombiano, dónde está la naturaleza en el relato colombiano, dónde está el optimismo. Salí a leer un periódico y me decís cuál relato colombiano ves en ese periódico. Nosotros estamos todos los días dedicados a armar un relatico pequeño en nuestro entorno. Yo me sueño que muchos de los programas que creamos luego vayan al sector público. ¿Anotaron ese nombre? Comunidad de idealistas. ¿Qué tal que ese concepto se propague por todo el país, por todo el continente? Por una comunidad de idealistas que buscan una mejor región. Y también, qué interesante ese punto de ser un laboratorio de iniciativas que tengan impacto social para que sean escaladas luego por el sector público para transformar, que es el que tiene realmente la plata. Pues, oigamos una de las iniciativas que comienzan a impactar la equidad de género. Por ejemplo, el año antepasado creamos menstruación consciente. Con ese ejemplo termino. No sé si has oído hablar de la pobreza menstrual. Pues mira, hay millones de mujeres en el mundo que pierden el trabajo o no pueden ir a estudiar porque les llega el momento de su menstruación y no tienen con qué pagar elementos de higiene menstrual. ¿Y qué pasa con una niña que se tiene que ir de su proceso educativo decimos 4 o 5 días al mes? Muchas desertan, otras se atrasan en su proceso de desarrollo. Es alguien, una mujer obviamente, que trabajaba aquí conmigo, trabaja conmigo, ahora está estudiando, pero va a volver. Dijo, pero David, esto hay que hacer algo. ¿Pero qué hacemos? No, hay que montar un programa educativo y hay que crear un subsidio menstrual. Y yo, subsidio menstrual, y se le sale a uno pues el macho, el godo, y dice, ¿cómo así que subsidio menstrual? Y dice, sí, venga, hay 2 países en el mundo, uno es Escocia, el otro es Nueva Zelanda, montaron esto, son un éxito, tiene unos impactos impresionantes en la vida de mujeres y personas menstruantes, y dije, listo, creémoslo. Entonces ella es la que dice que la República Independiente de Confama, porque son Nueva Zelanda, Escocia y Confama, pero ya en el Congreso de Colombia hay como varios proyectos de ley para discutir cómo respondemos, porque en Colombia obviamente hay decenas de miles de personas que sufren de pobreza menstrual, que faltan al trabajo y las echan, porque tienen una menstruación y entonces no tienen plata para pagar o cualquier elemento de higiene menstrual, o la copa, o el tampón, o toalla. El otro es hablar de un tema que nadie habla. ¿Cuándo has oído hablar un hombre de menstruación? Es como si fuera, y después lo mismo que estornudar o respirar, es parte de la fisiología humana. Y entonces nosotros ahí, pongo ese ejemplo, porque nosotros ahí lo que también buscamos es como agitar conversaciones. Como decir, esto es chiquitico, puede que nosotros le ayudemos a 15.000 mujeres. Y son 15.000, pero pues en Colombia no sé cuánto hay, ¿cierto? Ya cientos de miles, par de cientos de miles, no sé. Pero es como dar ejemplo, como enseñar que de pronto esto es posible. Y eso yo creo que enriquece el sector público. Y como detrás están las empresas poniendo la plata y ayudando y aliándose, yo creo que genera como un vaso comunicante ahí muy potente. A ti que nos estás escuchando, te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento LATAM, nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial, que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento LATAM, donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya a cientos de futuros líderes en los últimos 2 años, de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay 4 razones: profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs y CHROs o vicepresidentes de talento de compañías líderes en la región.
Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro de América Latina, de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Contarás con un contenido relevante y actualizado, pues es que la Academia de Formación consta de 20 sesiones sincrónicas con temas fundamentales, como mindset para hackear el talento, ser futuristas, aumentar el impacto y la influencia en tu compañía, conectar y movilizar el negocio, toma de decisiones, data, inteligencia artificial, liderazgo transformador, diversidad, equidad e inclusión, humanización y mucho más. Y por último, experimentarás un aprendizaje fuera de serie, con coaching entre pares, sesiones de debate, retos y además tendrás acceso a contenido asincrónico para aprender a tu propio ritmo sobre People Analytics, experiencia del empleado, desarrollo, talento y mucho más. Así que, ¿te imaginas liderando la transformación de las empresas en América Latina junto a los mejores hackers del talento? Únete a nuestra Academia de Formación y sé el cambio que quieres ver en el mundo empresarial. Aplica ahora en nuestra página web hackersdeltalento.com y conviértete en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Este episodio hace parte del Proyecto H, Hombres por la Equidad, de la mano del CESA, que acaba de sacar un libro fascinante, donde por supuesto David contribuyó con un artículo, donde yo leí una parte al comienzo del episodio. El punto para iniciar esta conversación es cómo se involucran los temas de equidad, para que más hombres comiencen a cambiar la realidad de millones de mujeres en América Latina. Como todas las historias de vida, tiene un poco de asuntos personales, otros profesionales, y hay un momento donde uno se da cuenta, donde uno cae en cuenta. Pues ahorita te conté algo de la historia personal. La verdad es que yo crecí en una casa liderada por una mujer. Entonces la admiración que tengo por la persona de mi mamá, por Beatriz, es brutal. Y ahora con perspectiva me doy cuenta que a ella no le gusta que le digan feminista. En su generación eso no era, pues, como en su cultura familiar no era bien visto, pero era feminista, es feminista. Y mi papá había crecido en una casa de mujeres. Él era el único hombre en una casa donde eran la mamá de él y 2 hermanas, poderosas, inteligentes, estudiosas. Mi abuela como de su siglo, obviamente, pero con un carácter y una sabiduría profundas. Es un poco de eso, ese reconocimiento de la fuerza femenina tiene que estar dentro de uno para que uno, a estas alturas de la vida, casi cumpliendo 50 años, tenga este nivel de compromiso. Pero también tengo que decir que la juventud y la adolescencia se dan en el contexto antioqueño. Yo digo, el colombiano es paisa el colombiano es machista y el paisa es más machista. Entonces es un contexto de machismo, de no una suficiente valoración o un desprecio por la fuerza femenina, por el talento femenino. Por allá en la universidad, una vez de representante estudiantil tenía una tusa, y entonces estaba en la organización de estudiantes de AFI y dije cualquier cosa, dije que yo soy misógino, y apareció una mujer que me dijo, usted no es un misógino, usted lo que es un huevón. O sea, también hubo un montón de estrellones y mujeres a las que uno seguramente, tanto en las relaciones estudiantiles como laborales como personales, les hice daño. Y yo hoy lo veo y digo, uy, qué mala persona, qué machista. Y hoy sigo diciendo que soy machista, trato de decir que soy ex machista o machista en recuperación, porque yo sé que la metí las patas, la cagué. En un podcast se puede hablar en lenguaje humano un montón de veces, ¿cierto? Pero cuando yo entré al sector público, en ese grupo de esa época que me tocó en la alcaldía, donde este tema era central, y se creó el programa convirtieron el reinado de belleza, convertimos, puedo decir con orgullo, el reinado de belleza de Medellín se convirtió en el concurso de mujeres jóvenes talentos, para que tengas una idea. Concursos de belleza en estas ciudades pues seguramente generaban un movimiento económico, pero además estaba de acuerdo con los valores del siglo XX, donde lo más importante de una mujer seguramente para muchos era la belleza, pero en el fondo estábamos diciendo que las mujeres son importantes por lo que hacen, por lo que saben, por lo que pueden. Entonces eso fue pues un cisma en la ciudad. Se acaba el concurso de belleza, se llama el de mujeres jóvenes líderes, la deportista, la científica, la emprendedora. Pero además conocí a esas mujeres jóvenes y es una cosa, dice, pero ¿qué es esta potencia tan tremenda? Y así en la alcaldía de Medellín, en distintas administraciones, no solo en esa que yo participé, sino en otras. Entonces la Secretaría de Mujeres se crea, empieza la política pública local, que luego llega a la nacional a decir, este tema es relevante. Y además compartí ese gabinete con unas mujeres
muy capaces, muy tesas. Liliana Vázquez, periodista, Beatriz White del mundo social, Alicia Vargas, deportes, eh, Marta Nora Palacio, abogada. ¿Cuál de todas más inteligente que la otra? Más clara, más contundente, más, más inspiradoras. Entonces a mí trabajar en el sector público me bajó un poco los humos, ¿sabes? Y también una cosa pues más íntima que no voy a poner nombres aquí porque no es tan bacano, es la vida me puso al lado de mujeres grandes. Eso es un regalo que yo tuve, mujeres en lo sentimental, exnovias. Algunas de ellas me las puso antes de tiempo, como antes de que yo estuviera suficientemente maduro para ser un buen hombre al lado de mujeres poderosas. Porque los hombres colombianos nos sentimos inseguros con mujeres tesas, tesas coloquialmente hablando, inteligentes, eh, capaces, pero la vida me puso al lado de mujeres. Seguramente algo del fondo de mi corazón decía, no hay nada más poderoso que una mujer bruja y una mujer inteligente y una mujer eh, que sea tu par, que sea tu par y tu distinta. Entonces, pues ahí también tuve mis sacudidas y hice mis daños, pero es como un tejido, ¿cierto? El familiar, el sentimental, el profesional, el wow del sector público local cuando vi lo que me tocó ver. Eh, Empezar uno paulatinamente a hacerse consciente, también la terapia psicológica, hacerse consciente de su machismo, como digo, puchi, yo por qué hice esto y por qué dije esto, por qué metí las patas aquí. Trabajar con mujeres, en algún momento me tocó tener una jefe mujer extraordinaria, Olga Botero, genial, dura, también durísima, pero eso es otra historia. Y ser jefe de dos o tres mujeres en ese mundo pues de la información y de los datos, también tremendamente geniales. Y yo dije, no, es que yo no entiendo esto. Poco a poco lo he ido entendiendo, Ricardo. Yo creo que hoy, de los compromisos vitales más grandes míos, bueno, tuvimos un curso que llevó con fama a Rotman, a Toronto. Eso fue otro momento de epifánico, wow. La escuela de negocios de la Universidad de Toronto, que se llama Rotman, tiene uno de los programas de diversidad e inclusión más importantes del mundo. Entonces, pues para allá, con unos empresarios, obviamente la mayoría hombres, y empieza uno a ver techos de cristal, sesgos inconscientes, como a quitarse el capote, aprender. Dice, sí, tengo ese sesgo, sí, he hecho eso. Micromachismos, machismos grandes, chiquitos y medianos. Y yo creo que a mí ir a Toronto y ver los programas de inclusión de esas empresas, de esa ciudad, que es una de las más diversas del mundo, fue un regalo también muy bacano. Voy a hacer aquí una definición. El micromachismo se refiere a comportamientos sutiles que perpetúan la desigualdad de género. Algunos ejemplos incluyen interrumpir a una mujer mientras habla, asignar roles tradicionales de género en el hogar, hacer comentarios despectivos disfrazados de humor, llegar a una reunión donde solo hay una mujer y decirle, bueno, ahora tú eres la que tiene que tomar las notas, desvalorizar las opiniones o ideas de una mujer en un entorno laboral, negar oportunidades de liderazgo o promoción basadas en estereotipos de género. Y uno de los puntos más interesantes es la evolución de saber que todos tenemos un lado femenino y un lado masculino. Pues yo creo que yo nunca fui como el hombre más masculino en el sentido de macho alfa, pues en el colegio, no, como te decía ahorita, no era el mejor deportista. Creo que yo llegué a la universidad pesando 67 kilos y para mi estatura era pues más o menos invisible, frágil, digamos, para no decir invisible. Más pues un tipo que leía poesía, seguramente no. Yo me acuerdo claramente que se burlaban de mí, le decían a uno que no era marica, era la palabra pues que yo usaba. Pues seguramente algo sufrí de eso y también supongo que por el contexto uno se va como endureciendo. ¿Qué es endureciendo? Pensando que hay una sola manera de ser hombres. Duro, con una voz fuerte, una mirada implacable, laboralmente militar, para decir el estilo militar de lo laboral, admirando mucho al ejército y siendo muy importante. Entonces yo creo que uno se va adaptando y va sacando ese lado más, sí, ese lado mío poeta, ese lado mío, pues poeta es más amante de la poesía porque tampoco es que escriba mucho. Ese lado amante de la naturaleza, uno lo va escondiendo para poder sobrevivir en la sociedad que me tocó a mí. Y entonces la vulnerabilidad en el trabajo no está bien vista. Estar triste en el trabajo es era como, aquí en Confama no, aquí en Confama tratamos de que no, pero era como mañé, y para pensar en un ascenso, entonces a vos no te ascienden, sí, que son muchas de las cosas que viven las mujeres, pues mi proceso personal tuvo mucho de eso, pero yo también, digamos, tengo claro que el principal proyecto de uno es uno mismo, entonces he hecho terapia, meditación, viajes, diarios, como para entenderme quién soy yo. Tengo un maestro
que es un amigo, que es Hernando Muñoz, un profesor de la Universidad de Antioquia que trabajaba el tema de nuevas masculinidades, y con él entendí que hay muchas formas de ser hombres. No estoy hablando de lo sexual, sino digamos, de la identidad que vos tenés, que tampoco es problema lo sexual, porque también puede discutirse en una sociedad como la nuestra, en un siglo que nos tocó, cada uno que sea feliz como quiere, como le venga en gana. Pero él me dijo, no, es que uno puede llegar completo a la vida y al trabajo. Entonces yo fui como que reconciliándome con ese lado más poeta y más naturalista, ponerle un título, y yo creo que esa es la primera sanación para uno no ser un machista incurable, ¿cierto? Sanar con el propio lado femenino de uno. También entendí que no era lo mismo hombres y mujeres que masculino y femenino. Una cosa es ser hombre y saber que dentro de cada hombre hay energía masculina y femenina. Lo mismo dentro de cada mujer masculina y femenina, y que en el momento en que uno integra esas dos cosas, pues vive más bueno, o digamos, funciona mejor también. Entonces es un proceso personal, que fue lo que puse en el libro, que no es precisamente pues una tesis de feminismo, porque yo no soy feminista ni soy un experto académico en eso, sino es decir, para yo poder llegar a donde he llegado ahora, en el sentido de entender, ser aliado declarado, buscar todos los días ser menos machista, puede que me tome toda la vida, pero trato todos los días de ser menos machista, de ser buen jefe, buen colega y buen amigo de mujeres. Pues he tenido que pasar por un cambio, sobre todo interior. Es como la respuesta a tu pregunta, tal vez. Se me ocurre, pues. Hay un libro que se llama Lo que sí funciona, de Iris Bonet. Es fascinante para entender el estado actual, los retos y las acciones para impulsar la equidad de género. A mí me lo recomendó Ana Catalina Suárez, cuya historia está en el episodio 209. Y David también lo recomienda. Cuando lo leí, uno de los puntos que más me interesó, y que te recomiendo a ti, hacker, es lo que denominan modelos a seguir. ¿De qué se trata? Es que a quienes vemos en la cima de una organización importa, en términos de quienes creen que pueden progresar. Esto se basó en un estudio de 20.000 empresas en Estados Unidos entre 1990 y 2003. Resulta que varios investigadores encontraron que cuando aumentaba la proporción de mujeres en puestos directivos, también aumentaba la proporción de mujeres en puestos intermedios. Y estos modelos a seguir, femeninos de alto rango, deben ser visibles dentro de una organización. Las personas necesitan ver modelos a seguir contra estereotípicos con frecuencia para que cambien sus creencias. Y además de impulsar a las mujeres hacia posiciones superiores visibles, pues las empresas también deben pensar en quienes eligen mostrar en sus paredes, a través de obras de arte y de retratos. Porque es que una sala de juntas, una recepción cubierta de retratos de hombres, es poco probable que inspire a las mujeres o anime a las personas a expresar opiniones diversas. Los jóvenes también pueden ser modelos a seguir positivos, especialmente para los hombres mayores. Por ejemplo, los padres con hijas son más propensos a apoyar iniciativas de equidad de género, dice Iris Bonet. Pues oigamos lo que tiene que decir David. Antes de responder esa pregunta, te digo una cosa que me traje de Toronto, y una autora académica que me ha enseñado mucho, se llama Iris Bonet. No sé si has leído Lo que sí funciona de ella. Aprendí y ya, eso, perfecto, gran libro, ahí veo que me lo mostras. Y básicamente es muy difícil cambiar a los hombres. El gran esfuerzo de las organizaciones y de los gobiernos para la inclusión de género se debe dedicar a empoderar niñas y empoderar mujeres y cambiar contextos. Entonces el grueso de nuestra energía va a los programas que tenemos de techos de cristal de mujeres líderes, a los programas de mujeres líderes barriales, a los programas con empleadas de servicio doméstico, al que te conté ahorita de menstruación, como a mujeres, a empoderar mujeres. Yo siempre le digo a los hombres cuando me preguntan cómo ayuden esto, le digo, primero no estorbes y primero no dañes, ¿cierto? Aprendí a no dañar y aprendí a no estorbar, que las mujeres capaces, que son todas, se abren camino. Pero en todo caso siempre está la pregunta de qué hago con los hombres, tanto que estorban, tanto que fregamos, qué tristeza pues que los hijos de la generación que viene sean igual que nosotros. No es justo ni con ellos, pues porque van a pasar un mal rato, van a vivir fuera de lugar. Entonces, ¿qué hacemos con los hombres? En Confama hemos hecho 2 programas que me parecen chéveres y copiables, y estamos listos para compartirlos.
El uno es de hombres que cuidan y el otro se llama de laboratorio de masculinidades, alrededor de esa idea de que hay muchas formas de ser hombres y que el hombre podemos ser vulnerables y explorar nuestro lado femenino y entender las energías femeninas que viven adentro de nosotros y evidenciar y ser conscientes de nuestros machismos, con compasión sí, con amor sí, pero también como con contundencia, como venga, yo no puedo seguir así. Permanentemente con líderes de esta organización, hombres, me dicen, no, es que el mundo es difícil, es que todo es acoso, es que todo es tan laboral o sexual. Yo les dije, esa es una actitud, la de victimizarse y echarse a llorar y decir, pues yo nací en el siglo XX, los que estamos, como dicen, a caballo entre dos siglos, sufrimos más. Yo nací en el siglo XX, así me fui, y lo van a terminar echando, va a terminar metido en un enredo, pues por hablar mal, por no entender el contexto, porque ahorita decía, el mundo cambió, los valores colombianos y globales están cambiando. Yo siempre digo que si mi bisabuelito Roberto Villa naciera hoy, pues iría para la cárcel. La manera como trataba a las mujeres, la manera como trataba a los niños, la manera como trataba a los animales, la manera como tumbaba el monte para hacer su finca. Los valores cambian, ¿sí o no? Afortunadamente. Pero nosotros no podemos ser nuestros bisabuelitos, nosotros tenemos que entender el contexto social, económico, político, científico en el que crecemos. Entonces yo les digo, más bien a esos hombres que sufren un poquito con el mundo que cambia, les digo, no hay nada más bobo que uno hacerle promoción al Betamax, a cosas que ya pasaron. El machismo fue, yo creo que era injusto, usted puede decir que era un producto cultural, que así era el mundo, pero ya no más. Ya no es cool ser machista, ya no es legal muchas cosas que hacíamos los hombres machistas. Y por supuesto, muchas de esas cosas son inmorales también, en la mitad. Entonces, más le vale que se adapte a sus tiempos, si quiere sobrevivir y si quiere florecer. Entonces, hacemos estos programas muy amorosamente, pero también con claridad, como estás viviendo en este mundo, para que no nos quedemos como en esa nostalgia y en esa victimización de que el mundo cambió, sino para que seamos actores útiles en esta nueva era. Y no solo no estorbemos, sino que aprendamos a ser aliados. Para ir cerrando el episodio, un par de consejos. Hay un consejo que a mí me gusta mucho de Juan Felipe Gaviria, que te dije ahorita que era el último liberal. Estábamos una vez en una junta directiva, porque primero fue el rector y después él fue gerente de EPM cuando yo trabajé en el municipio de Medellín. Estábamos en una junta y yo, pues así entusiasta, digamos, polémico, controversial, estaba metido en una discusión y él se arriba, me pone la mano en el hombro y me dice, acordate, huevón, que un problema puede tener varias soluciones. ¿Qué tal si lo que él está diciendo es otra solución válida para ese problema? Abrí la mente, es una forma de él de decirme, abrí la mente. No alegues tanto, déjalo que se meta y si pronto él resuelve el problema por ese lado, porque un problema puede tener varias soluciones. El consejo del liberal pues también es de la persona como con honestidad intelectual. Yo no me las sé todas. Ese consejo me gustó. Creo que fue el único consejo que ese señor me dio, se murió hace 3 años, me dio en su vida, porque no era un hombre que daba consejos, era un hombre que daba ejemplo. Y el consejo que doy más, no sé si es bueno o malo, yo en Estados Unidos terminé caminando y conversando sobre economía con uno de los hombres más brillantes de Colombia, todavía está activo, se llama Rodrigo Botero Montoya, que fue ministro de Hacienda, egresado de MIT, ministro de Hacienda pues en los años 60, ya no me acuerdo cuánto fue. Un hombre muy valioso, él se casó con una mujer de Boston que murió hace poco y vive en Cambridge. Pero entonces, gracias a gente que tenemos en común, entre comillas, él me adoptó en sentido intelectual y caminaba por el río, entonces él me decía, ¿qué opina de lo último que hizo el Banco de la República? Hablamos de economía y de desarrollo. Y una vez le pedí un consejo. Me habían llamado para un trabajo aquí en Colombia y yo no estaba seguro, era muy buen trabajo, pero él ya había combinado conmigo, algo me conocía. Me dijo, le voy a dar el mismo consejo que daba el presidente Carlos Lleras cuando salió de la presidencia, porque a un expresidente todo el mundo le pide consejo. Pues como es un señor tan importante, todo el mundo va y dice, que me aconseja. Y él siempre decía, presidente, le decían, presidente, quiero que me aconseje en este tema, y él oía el cuento y decía, ¿qué consejo quiere que yo le dé? Que es otra forma menos mañé de decir, ¿qué es lo que dice tu corazón? Es decir, es reconocer que la respuesta a los grandes dilemas de la vida
dilemas de la vida, uno ya la lleva adentro, Ricardo. Uno ya sabe qué es lo correcto para uno, si es capaz de escuchar su propia voz interior, de relajarse, escuchar su propia voz interior, de conocerse suficientemente para no tomar decisiones basadas en el ego, en la ambición, en lo que dicen los demás, en el contexto familiar o cultural, sino la decisión de uno individual, libre, lo más libre que se pueda. Entonces, ¿qué consejo quiere que le dé? Conversar con David es fascinante por su autocrítica, su humanización, su manera de ver el mundo y cómo romper paradigmas. Me costó trabajo seleccionar 3, pero aquí van los 3 hacks de esta conversación. Primero, al enfocarnos en los temas de equidad de género, debemos saber que es un proceso, que es un camino de transformación. 2, para transformar una familia, un barrio, una ciudad, un país, un continente, debemos crear proyectos de impacto que luego puedan ser escalados por lo público. Aprovechemos esta capacidad de lo privado para innovar y lo público para crecer. Y 3, todos tenemos un lado femenino y masculino. Es clave conectarse con los dos. Tanto para ti, hacker, si eres hombre o mujer. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.